Libertarianismo es el terraplanismo de la economía, no es el terraplanismo de la política. El compañero del libertarianismo, que es una posición política, es la política la política ultraliberal o de la CFR, de dejar ser, dejar pasar, o ultraneoliberal. Pero no, uno es una visión política y el otro es una visión económica. La visión económica, que el mercado se encarga de todo y dejémoslo ser, no funciona. ¿Por qué? Porque las ideas maravillosas que tienen sobre el mercado no son ciertas, el mercado no se regula solo, es necesario muchas veces meter mano, el mercado no siempre está al servicio del consumidor. Tenemos muchísimos ejemplos de casos en que el mercado está para esquilmar al consumidor, entonces alguien tiene que proteger al consumidor y es el Estado, que su obligación es la protección de la ciudadanía. El libertarianismo es el extremo del libertarismo. Libertarismo, yo me defino como un socialista libertario con el mal nombre que le han dado al libertarismo. Es decir, yo soy un socialista que está en contra de la revolución, en contra de la dictadura del proletariado, en contra del partido único, soy un socialista a favor de la democracia, soy un socialista que no cree que pueda haber una sociedad libre si los individuos no son libres. Pero también soy un socialista que sabe que no hay libertad absoluta en nada. El libertarianismo quiere jugar a buscar la libertad absoluta en aquellas cosas que le convienen. Entonces, tú no tienes por qué ser solidario con los demás, tú tienes que hacer las cosas que te dan la gana, tú no tienes por qué participar en tu sociedad, tú no tienes por qué no ser tremendamente avaricioso y aumentar los precios hasta que matas niños de hambre, porque a ti que te importan si no son tus hijos. Ese es el libertarianismo de Milley, de Ayn Rand, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío. Los creadores, pues, del neoliberalismo, entre ellos. Ay, se me van todos los nombres. Soy terrible con los nombres. Pero bueno, gente de la que hemos hablado y de la que hemos hablado precisamente en las historias de horror del libre mercado. El mercado está muy bien, sé que sea libre, pero tiene que tener limitaciones. Es como que está muy bien que tú seas libre al conducir, pero si hay un alto te paras para que no atropelles niños de escuela. Y no puedes atropellar niños de escuela diciendo que es tu libertad personal.